Hola, es un gusto encontrarnos por acá en este mismo lugar donde narramos cuentos, donde permitimos que los cuentos nos sanen a la medida que los vamos escuchando y que nos animamos también para seguir narrando, contándolos. O sea que estamos en este camino, estamos dando continuidad al camino que hace siglos, miles de siglos atrás empezaron nuestros ancianos, nuestros ancestros, ancianas y ancianos que hacían esta maravillosa actividad, que no era narrar cuentos como ahorita lo hacemos gracias a la escritura, sino que ellos lo empezaron a hacer desde la oralidad. Bien, los cuentos, hoy vamos a tomar uno de un autor maravilloso que se llama Anton Chekhov. Él tiene un librito, míralo acá, se llama Cuentos de Anton Chekhov. Vamos a tomar uno en especial de él, ahorita les cuento el título. Antes mencionarles que cada persona que narra y que escribe cuentos realmente se está anunciando a sí mismo, se está contando de una manera u otra lo que ya les había contado en otro cuento atrás, y es que siempre los cuentos nos ayudan a trabajar asuntos del psiquismo, especialmente a hablar de aquello que yace en las profundidades del inconsciente, seguramente por asuntos que hemos tenido que reprimir o por asuntos que sufrieron las personas que escriben, pero de eso se trata, de poder dejarlos salir mediante la sublimación, que es un recurso maravilloso con el que trabajan las personas desde el arte. Bien, y que es un mecanismo defensivo de la psique, del alma. Bien, vamos a mirar algo. Este cuento me parece muy bonito, se llama La primera injusticia, y más tarde, una vez cerremos el cuento, como siempre saben que lo hago, que lo acompaño con análisis de otras personas o bien con palabras que sobre el alma a veces me gusta dejar allí para que ustedes también hagan la reflexión de su vida y para su vida, tomando el cuento leído y que lo que hemos hablado además. Entonces, una vez leamos este cuento, vamos a mirar cómo sí que el autor trabajó asuntos de sí mismo cuando leamos un fragmento de lo que fue la biografía de él sobre su infancia, que es ahí vamos a entender cómo es que él después llega a escribir este cuento, bueno, y otros, pero este en especial. El día de hoy se llama La primera injusticia y empezamos así. Nikolai Ilich Valiev, joven no mal parecido, de unos 30 años de edad, ha sido concurrente a las carreras de caballos, propietario en San Petersburgo. Se llegó a cierto anochecer a casa de su amiga Olga Ivanovna, Irmina. Según su propia expresión, ambos se esforzaban por querer prolongar un romance enojoso ya en decadencia. En efecto, ya habían pasado las primeras páginas interesantes y apasionadas de tal romance, y las páginas que seguían prometían ser pesadamente uniformes, sin interés ni imprevistos. Olga Ivanovna había salido. Nuestro héroe dispusose a guardarla y, al efecto, se tendió tranquilamente en uno de los canapés del salón. «Buenas noches, Nikolai Ilich», dijo una voz de niño. «Mamá no tardará en volver. Ha ido a casa de la modista con Sonia». El niño hablaba desde otro canapé en el cual estaba tendido. Tratábase de Alecha, el hijo de Olga Ivanovna. Era un niño de 8 años, delgado y delicado, de despierta inteligencia. Mostrábase inquieto. Tan pronto alzaba una pierna como la otra, tratando de imitar sin duda a un acróbata a quien recientemente viera actuar en un circo. Cuando sus piernas finas se fatigaban, las dejaba descansar y transfería el movimiento a los brazos, o bien se ponía en 4 patas y tratábase de sostener sobre la cabeza. Todo esto lo hacía con aire preocupado, resoplando por el esfuerzo,
como si él mismo estuviera descontento de que Dios le hubiera dado un cuerpo tan inquieto. Ah, buenos días, amiguito, murmuró Believ. De modo que eres tú, ¿eh? No había reparado en tu presencia. ¿Mamá está bien? Alesia tomó con la mano derecha la punta de su pie izquierdo, giró en esta actitud tan poco cómoda, saltó sobre sus piernas y mostró su pequeño rostro por detrás de la pantalla de una lámpara. No sé qué decirle, respondió encogiéndose de hombros. Mamá es una mujer y ya sabe usted que todas las mujeres tienen siempre algo de qué quejarse. Cuando no les duele una cosa, les duele la otra. A punto estuvo Believ de echarse a reír, pero enseguida cayó en la cuenta de la precocidad que encerraba, en cierto modo, la frase. Y se puso a examinar con interés aquella cabeza de niño. Hasta entonces jamás se dignó prestarle atención. Claro está que veía corretear por la casa al pequeño, pero jamás se preguntó qué hacía allí ese chico. Por lo demás, eso le tenía sin cuidado. En la penumbra, el semblante pálido del niño con sus grandes ojos negros evocó de pronto la imagen de Olga Ivanovna, tal cual era en los primeros tiempos de su amor, y a Believ le entraron ganas de acariciarlo. «Aproxímate», le pidió. «Quiero examinarte de cerca». El niño saltó del canapé y se aproximó a Believ. «¿Qué tal? ¿Te va bien?», inquirió Nikolai Ilich, descansando su diestra en la espalda endeble del pequeño. «¿Qué quiere que le diga? Antes las cosas iban mejor». «¿Y eso por qué?». «Es bien simple, porque antes Sonia y yo solo nos ocupábamos de la lectura y de la música, y ahora nos hacen aprender francés. Usted se acaba de hacer cortar el pelo, ¿no?». «Sí, me di cuenta enseguida. Y esa barba larga que usted usa es ahora más corta. ¿Me permite que le pase la mano por ella?». «Quítate el gusto, muchacho». «¿Por qué será que cuando uno tira de un cabello duele mucho y, en cambio, no duele casi nada si uno tira de muchos a la vez?». El niño se pegó a Believ y comenzó a jugar con la cadena de su reloj. «Mamá me prometió que me comprará un reloj cuando yo vaya al colegio. Le pediré que me compre también una cadena como la suya. ¡Qué lindo medallón! Papá también usa un medallón en su cadena, pero en una cara tiene muchas rayitas y en la otra unas iniciales. Adentro lleva el retrato de mamá. Últimamente papá lleva otra cadena de reloj muy distinta». «¿Y tú cómo lo sabes? ¿Acaso ves a tu padre?». «Yo, no». Alesia se puso rojo y con la uña comenzó a arañar con fuerza el medallón, confuso por haberse dejado pescar en la mentira. Believ le miró con fijeza y luego le preguntó: «¿Te ves con tu padre?». No». «¿No?». Contesta con franqueza. «Yo veo que no dices la verdad. Dime, ¿tú te ves con tu padre? ¿No es así? Dímelo como amigo». Alesia tornóse pensativo. «¿Usted me promete no decirle nada a mamá?», interrogó. «Vaya una pregunta. Habla de una vez». «Palabra de honor». «Palabra de honor». «Júremelo». «Qué empecinado eres». «Por lo que más quiera, no diga nada a mamá, tampoco a ninguna otra persona. Dios me libre que mamá llegue a saberlo. Nos dará un buen responso a mí, a Sonia y a Pelagia.
Escuche, Sonia y yo nos vemos con papá los martes y los viernes. Cuando Pelaya nos lleva a dar un paseo antes de comer, aprovechamos para llegarnos hasta la confitería donde nos aguarda papá. Siempre nos espera en un reservado donde hay una mesa de mármol y un cenicero en forma de cisne sin lomo. ¿Y qué hacéis allá? Nada. Comenzamos por darnos los buenos días y después nos acomodamos en la mesa donde papá nos hace servir café con pastelitos. ¿De qué habláis con tu papá? ¿Con papá? De todo. Él nos acaricia, nos abraza y nos cuenta cosas muy lindas. ¿Sabe lo que nos dijo el otro día? Que cuando seamos grandes nos llevará con él. Sonia no quiere, pero yo sí. Claro que extrañaremos mucho a mamá, pero le escribiremos siempre. Y hasta podemos visitarla en los días de fiesta, ¿verdad? Papá prometió comprarme un caballito, pero de verdad. Es muy bueno, ¿sabes? No comprendo por qué mamá no quiere que venga a vivir aquí con nosotros y nos prohíbe que le veamos. Sin embargo, él quiere mucho a mamá. Siempre nos pregunta cómo está y qué hace. Cuando alguna vez le decimos que está enferma, se tira de los cabellos así y se pone a caminar nervioso de un lado a otro. Siempre nos dice que la queramos mucho y que no le hagamos renegar. ¿Verdad que somos muy desdichados? ¿Y eso por qué? Papá suele decirlo. Yo no entiendo bien eso, pero de tanto en tanto exclama: vosotros sois unos niños desdichados. También lo soy yo y vuestra mamá. Rezad a Dios pidiéndole por ella y por vosotros. Alecha quedó pensativo contemplando un pájaro embalsamado. Masculló Believ. De modo que organizáis reuniones en la confitería y la mamá nada sabe. No. ¿Por qué lo ha de saber? Pelaya se dejaría matar antes que decir una sola palabra. Y dime una cosa. ¿Alguna vez habló de mí tu papá? ¿De usted? No sé qué decirle. Alecha miró con atención el rostro de Believ y se encogió de hombros. Nada de particular. Vamos a ver. ¿Qué dijo? Me promete no enojarse. Vamos, habla. ¿Le oíste refunfuñar algo contra mí? Él no refunfuña, pero está resentido contra usted. Dice que usted es quien hizo desdichada a mi mamá, quien la perdió. Qué raro todo esto que dice, ¿no? Yo le digo siempre que usted es bueno, que nunca regañaba a mamá, pero él no hace más que sacudir la cabeza. Así que él dice abiertamente que yo la eché a perder, ¿eh? Sí, pero no se enoje, Nikolai Ilich. Believ se puso de pie y comenzó a medir la pieza a grandes pasos. Eso es ridículo y estúpido, murmuró alzando los hombros y dejando asomar a flor de labios una sonrisa sarcástica. Fue él quien ha provocado toda esta situación y ahora me echa las culpas a mí. Hizo una pausa y luego tornó a preguntar. ¿De modo que él te ha dicho que soy yo quien echó a perder a tu madre? Sí, pero usted me prometió que no se enojaría. Yo no me enojo y estas son cosas que no te incumben. No. Es realmente ridículo. Yo soy quien ha caído como un imbécil y ahora resulta que soy culpable. De pronto sonó el timbre de la puerta de la calle. Al cabo de un minuto hizo su aparición una mujer seguida por una niña. Era Olga Ivanovna, la madre de Alecha. Believ la saludó con una ligera inclinación de cabeza y prosiguió su agitado paseo por la habitación. Naturalmente, ¿a quién sino a mí se puede acusar ahora? Barbotó furioso. Él tiene razón. Él es el marido ofendido.
¿Contra quién vociferas?, preguntó Olga Ivanovna. ¿Contra quién? Escucha, ¿sabes lo que anda pregonando tu marido? Que yo soy un miserable y un canalla, que te he perdido a ti y a los niños. A su modo de ver, todos vosotros sois unos desdichados y yo, en cambio, el único feliz. No te comprendo. ¿Qué ha ocurrido? Pregúntale a ese jovenzuelo, dijo Believ, indicando a Alesha. Alesha enrojeció. Después se puso pálido y todo su semblante se contrajo en un gesto de temor. Nikolai Ilich, gimoteó Alesha. Usted cállese, no diga nada. Pregúntale, insistió Believ. Esa imbécil de Pelagia los suele llevar a una confitería donde se encuentran con su padre. Pero no se trata de eso. Se trata de que el señor S se las da de mártir y les quiere hacer creer que yo soy un canalla que roba a todos vosotros la felicidad. Nikolai Ilich, gimoteó Alesha. Usted me dio su palabra de honor. Bah, déjame tranquilo, exclamó Believ, fastidiado. Déjate ahora de esas tonterías de palabras de honor. Lo que me exaspera, lo que me crispa los nervios es su hipocresía, su embuste desvergonzado. No entiendo una palabra, confesó Olga Ivanovna, con lágrimas en los ojos. Dime, Alesha, ¿es verdad que tú te ves con tu padre? Pero Alesha no parecía oírla. Sus ojos atónitos estaban fijos en Believ. Eso no es posible, continuó la madre. Interrogaré a Pelagia. Usted me había dado su palabra de honor, murmuró Alesha, temblando de emoción, azorado. No comprendo. Believ tuvo un gesto de impaciencia y continuó su marcha a través de la pieza. Estaba concentrado en la ofensa que acababa de inferírsele y ya no le preocupaba la presencia del niño. ¿Cómo iba él, un hombre hecho y derecho, a ocuparse de niñerías? Y Alesha, acurrucado en un rincón, comenzó a contar a Sonia cómo se le había engañado. Y lo hizo balbuceando, temblando. Por primera vez en su vida había tomado brutalmente contacto directo con la mentira. Hasta ese día no sabía que, además de los pasteles y otras cosas ricas, existen en el mundo cosas que no tienen nombre en el lenguaje de los niños. Fin. Quien les ha contado, más bien narrado, esta maravillosa obra, mi nombre Lucidia Benítez Vargas, con mucho corazoncito, siempre les digo con mucho corazón para ustedes, con mucho amorcito. Ahora vamos a mirar un poco lo que les contaba sobre este autor que escribe en algún momento sobre esa primera injusticia con la que se encuentra un niño a raíz de esas relaciones tóxicas o llena de problemas o esos conflictos de adultos y que le tocan a ese menor, que le frustran, que le permite tener ese contacto con aquello que le hace doler y que parece ser que el adulto ni siquiera se interesa por comprender el dolor de ese niño. Vamos a mirar entonces un poco sobre un fragmento de lo que es la biografía de Chekhov y cómo él cuenta que le pasaba en su infancia cuando niño. A ver si desde allí entendemos un poco esas lógicas injustas para los niños que él nos deja entrever en su cuento, La primera injusticia. Dice así: la vida de Anton Chekhov es un récord de realizaciones alcanzadas a pesar de enormes dificultades. Pobreza, deberes abrumadores, un medio adverso y una pésima salud. Chekhov nació en 1860.
Su abuelo era un siervo que había ahorrado dinero suficiente para comprar su libertad y la de sus 3 hijos. Uno de ellos, de nombre Pavel, estableció a su debido tiempo una tienda de alimentos en Taganrog, sobre el mar de Azov. Se casó y tuvo 5 hijos y una hija. Anton Chejov fue su tercer hijo. Pavel era analfabeta y necio, fatuo, egoísta, brutal y profundamente religioso. Muchos años más tarde, Chejov escribió de él: recuerdo que mi padre comenzó a enseñarme cuando cumplí los 5 años, o, para ponerlo claramente, me azotaba cuando yo solo tenía 5 años. Me zurraba, me tiraba las orejas, me pegaba en la cabeza. Y lo primero que yo preguntaba al despertarme en la mañana era: ¿me azotarán de nuevo hoy? Me tenía prohibido jugar o retozar. Hasta ahí el fragmento de aquello que vivió Chejov cuando tan solo tenía 5 años al lado de su padre, que tenía comportamientos brutales. Yo siempre he dicho a las personas que una cosa es el ser y otra cosa muy diferente son los comportamientos, y siempre hay que hablar es de los comportamientos. Este señor que maltrataba, agraviaba, tiranizaba, agredía a su hijo, lo hacía desde los 5 años, según él lo recuerda, y que así le empezó a enseñar, que nunca se enseña con la agresividad, jamás se va a enseñar cosas buenas con la agresividad. No que no se enseña con la agresividad, tú puedes elegir enseñar con la agresividad, pero siempre de la agresividad van a surgir asuntos muy terroríficos para la sociedad, para esos niños que son criados de esa manera. A no ser que algunos caminos en la sociedad aparezcan invitando a las personas que en su infancia han sido tan fracturadas, tan agredidas física y psicológicamente, a hacer algo con eso. Y en el caso de Chejov, vemos en esta obra que, a pesar de que fue un niño altamente maltratado, eligió hacer cuentos y escribir de otras maneras, pero en este caso eligió contarnos cuentos y sanar a través de ellos. Esto a modo de reflexión, quizá la pregunta, y seguramente la pregunta que les debo hacer hoy y que se las hago es: ¿qué cuento harías tú sobre su infancia? Y haciendo ese cuento, ¿cuál sería el asunto o el tema principal que te gustaría trabajar en esa obra? ¿Cómo lo llamarías? ¿Cuál sería el personaje principal? Y así terminamos el día de hoy. Siempre narro estos cuentos, los leo con mucho corazoncito, y para ustedes hasta una próxima ocasión.